El Renacimiento, conocido como una época de magníficas hazañas, obras geniales y altos ideales, también tuvo su lado oscuro. Detrás de las suntuosas fachadas de los palacios, las majestuosas catedrales y las creaciones inmortales, se ocultaban sombríos secretos, capaces de sacudir nuestra imaginación incluso hoy en día. Sin embargo, ninguna dinastía de esa era dejó una huella tan escandalosa, peligrosa y, al mismo tiempo, atractiva en la historia como la familia Borgia. Su apellido se convirtió en sinónimo de una descarada sed de poder y una riqueza inimaginable, y sus actos se convirtieron en la encarnación de la crueldad, el cinismo y la inmoralidad total. Estaban dispuestos a todo: envenenar a un enemigo o a un familiar cercano, utilizar a su propia hija como moneda de cambio para obtener beneficios políticos, celebrar frenéticas orgías directamente en los aposentos papales del Vaticano y convertir la Iglesia en un instrumento de enriquecimiento personal. Eran odiados, temidos hasta el pánico y, al mismo tiempo, secretamente admirados. La historia de la dinastía Borgia es un caleidoscopio de pasiones e intrigas, traiciones y sangrientos asesinatos, amor y los placeres más indecorosos. Es el relato de cómo unas pocas personas sacudieron a toda Europa, haciendo que el mundo hablara de ellas incluso 5 siglos después. Los orígenes de la ilustre familia Borgia se remontan a siglos atrás, mucho antes de que sus miembros se convirtieran en el epítome de la intriga y la crueldad. En aquellos tiempos eran conocidos por su apellido original, Borja, que provenía del nombre de un pequeño asentamiento en el reino de Aragón, situado cerca de Zaragoza, en el noreste de la España moderna. Los primeros registros documentales sobre el linaje de los Borja datan de la primera mitad del siglo XIII, aproximadamente del año 1230. En este período, la familia era un clan discreto de nobles de poca monta, que poseían pequeñas parcelas de tierra, viñedos y olivares que rodeaban su castillo familiar. Llevaban una existencia relativamente tranquila, tratando de mantenerse al margen de los grandes conflictos y los acontecimientos políticos significativos. Los miembros del clan Borja servían en la corte de los monarcas aragoneses, ocupando cargos de funcionarios menores, recaudadores de impuestos, militares o administradores. Su fortuna en aquellos tiempos era bastante modesta, y sus ambiciones se limitaban a conservar las posesiones existentes y aumentar gradualmente su influencia a través del servicio leal a sus señores. Poco a poco, a lo largo de los siglos XIII y XIV, gracias a su prudencia y habilidad para encontrar compromisos, los Borja lograron fortalecer algo su posición, expandiendo sus dominios y acumulando cierto capital y autoridad en los círculos de la nobleza local. Pero incluso a pesar de esto, durante más de 100 años la familia permaneció a la sombra de los linajes aragoneses más poderosos. La situación comenzó a cambiar radicalmente hacia finales del siglo XIV, cuando los miembros de la nueva generación de la familia Borja empezaron a dar sus primeros pasos fuera de su Aragón natal, abriendo para su linaje horizontes y oportunidades completamente nuevos. Fue entonces, en 1378, cuando nació el hombre destinado a cambiar por completo el destino de toda la familia y transformar el modesto linaje aragonés en el famoso clan Borgia, conocido en toda Europa. Este hombre fue Alfonso de Borja, el futuro Papa Calixto III. Desde joven, Alfonso demostró un talento excepcional para el estudio y la actividad intelectual, lo que le permitió recibir una excelente formación en Derecho. Su carrera ascendió rápidamente. Primero se estableció como un destacado jurista y luego, gracias a sus habilidades diplomáticas, entró al servicio de la corte del rey Alfonso de Aragón. El monarca confió al joven Alfonso de Borja tareas de suma responsabilidad y misiones diplomáticas, enviándolo a representar sus intereses en Nápoles. Fue allí donde Alfonso tuvo por primera vez la oportunidad de demostrar su valía en el ámbito internacional. En Nápoles logró ganarse el reconocimiento y la confianza de las figuras más influyentes,
del poder secular y eclesiástico, demostrando una brillante maestría en las intrigas políticas y la habilidad para resolver los problemas más complejos con el máximo beneficio para sí mismo y para su patrón. Fue en ese período, al encontrarse en Italia, cuando el apellido español, Borja, comenzó a transformarse gradualmente, adquiriendo una sonoridad más familiar para los oídos italianos. Borgia. Tal cambio de apellido era típico de la época. A los italianos les resultaba difícil pronunciar nombres extranjeros y tendían a adaptarlos a sus normas lingüísticas. Al principio fue solo una formalidad, pero con el tiempo el nuevo apellido se asoció firmemente con la sociedad italiana y ayudó a la familia a integrarse definitivamente en la nueva realidad, ahora italiana. Cuando en marzo de 1455 falleció el Papa Nicolás V, en el Vaticano estalló una feroz lucha por el trono papal. Estaba en juego el máximo poder espiritual de Europa, y con él enormes recursos financieros, influencia política y la oportunidad de promover intereses personales. Los cardenales, reunidos en cónclave, debían tomar una decisión que podría determinar el destino del mundo católico durante muchas décadas. Alfonso Borgia afrontó este momento de su vida con una excepcional astucia y prudencia. En aquel período ya era un hombre de edad avanzada. Tenía 76 años y la mayoría de los cardenales lo consideraban una figura temporal, un candidato de compromiso que no podría mantener el poder por mucho tiempo y se convertiría en un simple pontífice de transición. Al mismo tiempo, era conocido en el Vaticano por su sabiduría, su talento diplomático y su reputación impecable. Sin embargo, pocos sospechaban que detrás de la apariencia de un sabio anciano se escondía un estratega extremadamente astuto y ambicioso, capaz de tejer intrigas con maestría. El cónclave duró 3 días y se desarrolló en una atmósfera de total secreto y extrema tensión. Para asegurar su elección, Alfonso Borgia y sus partidarios utilizaron hábilmente artimañas diplomáticas, llevaron a cabo negociaciones secretas y distribuyeron promesas de cargos lucrativos, tierras y privilegios. Se aseguró el apoyo de influyentes cardenales italianos y españoles, ofreciéndoles altos puestos en la curia papal y considerables beneficios materiales. Tales métodos estaban muy extendidos en la época y le ayudaron a conseguir el número necesario de votos. Además, Alfonso llevó a cabo sus acciones con tanta cautela y astucia que nadie pudo acusarlo abiertamente de violar ninguna norma eclesiástica. Además de las promesas personales, Alfonso Borgia explotó activamente el tema popular de la época, la cruzada contra los turcos que habían conquistado Constantinopla en 1453. Declaró públicamente que si se convertía en papa, dirigiría todas las fuerzas y recursos de la Iglesia católica a la lucha contra los otomanos y la liberación de Constantinopla. Tales promesas resonantes causaron una fuerte impresión en los cardenales, y muchos de ellos creyeron en la sinceridad de las intenciones del futuro papa. Finalmente, el 8 de abril de 455, después de complejas maniobras y negociaciones a puerta cerrada, los cardenales lo eligieron como nuevo pontífice, bajo el nombre de Calixto III. Aquel día fue un triunfo para todo el linaje Borgia, ya que por primera vez un representante suyo alcanzaba la cúspide del mundo católico. Sin embargo, muy pronto quedó claro que todas las nobles promesas del nuevo papa no eran más que palabras. La prometida cruzada resultó ser solo un evento formal. Calixto se limitó a declaraciones grandilocuentes y a la recaudación de fondos, la mayor parte de los cuales nunca salieron de Roma y se destinaron a las necesidades personales del Papa y su séquito. El descontento en Europa crecía mes a mes. Sin embargo, Borgia ignoraba impertérrito las críticas, ocupándose de otros asuntos mucho más importantes para él personalmente. Al convertirse en papa, actuó casi de inmediato como si su principal misión no fuera tanto servir a Dios y a la Iglesia,
sino promover los intereses de su propio clan. Una de las primeras decisiones del nuevo papa fue la asignación de altos cargos eclesiásticos y la concesión de tierras y puestos lucrativos a sus parientes más cercanos. Especialmente provocadora fue la venta abierta de altos cargos por dinero. Cualquier capelo cardenalicio, puesto eclesiástico rentable o feudo, podía adquirirse por una suma considerable. Los escándalos relacionados con el tráfico de cargos conmocionaron incluso a los cardenales y a la aristocracia eclesiástica, acostumbrados a mucho. Esta práctica llevó a que personas completamente inadecuadas por sus cualidades morales, conocimientos o incluso edad, obtuvieran los puestos de mayor responsabilidad en el mundo católico. Se alzaron fuertes acusaciones de nepotismo descarado, es decir, de favoritismo hacia los parientes, y una clara violación de las normas y reglas de la Iglesia. El caso más flagrante fue el nombramiento de su sobrino predilecto, Rodrigo Borgia, como cardenal. En ese momento, Rodrigo apenas tenía 25 años. Un joven sin experiencia alguna en asuntos eclesiásticos, recibió uno de los cargos más altos y rentables, únicamente por derecho de parentesco, lo que provocó la indignación y el resentimiento de muchos influyentes eclesiásticos. Pero al Papa no le preocupaban en absoluto las acusaciones y los escándalos que rodeaban sus decisiones. Al contrario, continuó fortaleciendo resueltamente el poder y la influencia de la familia Borgia, sin detenerse ante nada. El Vaticano se enfrentaba por primera vez a una promoción tan abierta y audaz de los intereses familiares, sentando las bases de los grandes escándalos y trastornos que aguardaban al mundo católico en el futuro. Rodrigo Borgia recibió el capelo cardenalicio en febrero de 1456 a la edad de tan solo 25 años. Para comprender cuán extraordinario y provocador fue este nombramiento, incluso para los estándares de la época, basta con mencionar que la edad promedio de los cardenales, al recibir este título, solía ser de unos 45 años. Muchos cardenales esperaban su turno durante años, e incluso décadas, demostrando su lealtad a la Iglesia y acumulando experiencia para un papel tan responsable. Por lo tanto, el nombramiento de Rodrigo, que no tenía ninguna experiencia eclesiástica, provocó una tormenta de indignación entre los demás cardenales, acostumbrados a demostrar durante años su derecho a ocupar tan altos cargos eclesiásticos. Pero los escándalos que acompañaron al joven Borgia no terminaron ahí. Apenas un año después de la muerte del influyente cardenal Domenico Capranica, Rodrigo ocupó el puesto clave y extremadamente lucrativo de vicecanciller de la Santa Sede. Esta decisión causó aún más indignación, ya que a este puesto aspiraban eclesiásticos mucho más experimentados y meritorios. El Papa Calixto III, haciendo caso omiso de las críticas, dio preferencia a su pariente. Al obtener este cargo, Rodrigo obtuvo el control de las colosales finanzas de la Iglesia, lo que le permitió llevar un estilo de vida excepcionalmente despilfarrador y despreciar abiertamente cualquier restricción moral que tradicionalmente acompañaba al rango de cardenal. Su actitud hacia la Iglesia fue, desde el principio, puramente pragmática. Consideraba la religión, ante todo, como una fuente de riqueza y poder, sin intentar en absoluto ajustarse a los ideales espirituales o mantener siquiera una apariencia de piedad. Pronto, Rodrigo se hizo famoso en toda Roma por sus interminables y descaradas fiestas. Su residencia se convirtió en uno de los centros más suntuosos y notorios de la nobleza romana, a donde se invitaba regularmente a influyentes cardenales, ricos aristócratas y las cortesanas más famosas de la época. Los contemporáneos señalaron que estas fiestas sobrepasaban todos los límites de la decencia, acompañadas de actos orgiásticos, representaciones explícitas y un consumo desmedido de vino. El cardenal Borgia no solo fomentaba tal comportamiento, sino que participaba activamente en todos los placeres, sin preocuparse en absoluto por su reputación. Entre las numerosas amantes de Rodrigo, un lugar excepcional en su vida, lo ocupaba Vanozza dei Catanei.
Era una mujer inteligente, increíblemente atractiva y famosa en Roma, que durante muchos años ocupó un lugar central en la vida del cardenal. Su relación fue duradera, apasionada y muy fructífera. Vanosa le dio a Rodrigo 4 hijos, a los que él, a pesar de su amor y cuidado, no podía reconocer oficialmente como propios. Por lo tanto, públicamente los presentaba como sus sobrinos y sobrina. El primer hijo fue Giovanni, nacido en 1474. Poco después nació su hijo César, luego su hija Lucrecia y finalmente su hijo menor, Jofré. Rodrigo se preocupaba ostensiblemente por ellos, esforzándose por asegurarles riqueza, la mejor educación y conexiones influyentes, haciendo todo lo posible para que nadie dudara de su estatus especial en la corte. En cuanto a la propia Vanosa, Rodrigo no podía presentarla abiertamente a la sociedad como su amante. Por ello, la hacía pasar por la esposa oficial de sus hombres de confianza, organizando para ella matrimonios ficticios para dar una apariencia de decoro a su larga relación. De este modo, Vanosa figuraba oficialmente como esposa de varios hombres cercanos a Rodrigo, lo que le permitía mantener una relación tranquila y abierta con ella sin temor a la condena formal. Los contemporáneos estaban asombrados por la audacia con la que el cardenal Borgia mantenía relaciones con mujeres y convertía sus apartamentos privados en el Palacio Borgia, en el centro de Roma, en un lugar de placeres interminables. Su cinismo y desprecio por cualquier norma moral provocaban la indignación de una parte de los cardenales, pero la mayor parte de la nobleza y el clero preferían hacer la vista gorda, participando en sus fiestas y recibiendo de él generosos regalos. Uno de los que criticó abiertamente a Rodrigo por este estilo de vida fue el influyente cardenal Latino Orsini. Entre Orsini y Borgia surgió una aguda rivalidad, acompañada de numerosas intrigas secretas y calumnias públicas. Orsini intentó desacreditar a su joven competidor, acusándolo de inmoralidad y negligencia en sus deberes eclesiásticos. En respuesta, Rodrigo difundió hábilmente entre la corte papal rumores sobre la falta de fiabilidad de Orsini y sus intenciones ocultas de conspirar contra el Papa, lo que socavó seriamente la influencia y reputación de Orsini a los ojos de Calixto III y otros cardenales. Este conflicto demostró a toda Roma que era mejor no enfrentarse abiertamente al joven cardenal. Así, en poco tiempo, el cardenal Rodrigo Borgia se convirtió en una de las figuras más influyentes y comentadas de Roma. Combinando una crueldad implacable en la política y un desprecio absoluto por la moral, se convirtió en un símbolo de la depravación, las intrigas crueles y la permisividad total que caracterizaría toda la era de los Borgia en la historia del Vaticano. Pero la cúspide de la carrera de Rodrigo Borgia fue su elección como Papa de Roma. En agosto de 1492, tras la muerte del Papa Inocencio VIII, comenzó de nuevo en el Vaticano una tensa y extremadamente feroz lucha por el trono papal. Borgia, para entonces ya un cardenal muy influyente y vicecanciller de la Santa Sede, decidió de manera completamente abierta y sin pudor alguno jugárselo todo, apostando toda su fortuna e influencia para ganar en el cónclave. El cónclave, que reunió a 23 cardenales, se desarrolló en una atmósfera de un nivel sin precedentes de intrigas, manipulaciones y sobornos. Rodrigo era plenamente consciente de que en la lucha por el trono papal todos los métodos eran válidos, y no se detuvo ante nada. Su principal y más peligroso oponente en la lucha por el papado era el influyente y respetado cardenal Giuliano della Rovere, futuro Papa Julio II, un hombre severo, implacable y firmemente decidido a impedir la elección de Borgia a cualquier precio. Gozaba de una enorme autoridad entre los cardenales y contaba con el poderoso apoyo de familias influyentes. Durante los días de la elección, circularon activamente por Roma rumores de que Rodrigo había gastado enormes sumas en sobornar a los cardenales,
ofreciendo no solo dinero, sino también ricas posesiones de tierras, obispados e incluso ciudades y castillos enteros. Los contemporáneos contaban cómo, por las noches, los hombres de confianza de Rodrigo llevaban en secreto sacos de oro y plata a las habitaciones de los cardenales, inclinando sus votos a favor de Borgia. Algunas fuentes de la época mencionan incluso carros enteros, llenos de sacos de monedas de oro, que eran llevados abiertamente a los palacios de los cardenales, insinuando que su voto sería generosamente recompensado. Este comercio de votos, descarado y provocador, escandalizó incluso a los cardenales acostumbrados a mucho y desacreditó definitivamente a la Iglesia a los ojos del pueblo. El cardenal Ascanio Sforza, representante de la influyente familia milanesa, apoyó a Rodrigo con especial actividad. Según los registros de los contemporáneos, Rodrigo prometió a Sforza toda una serie de puestos lucrativos y una enorme suma de dinero para asegurarse su voto decisivo y el apoyo de otros cardenales. Este paso fue clave. Ascanio Sforza era una figura influyente, y tras recibir generosas promesas, comenzó a inclinar a otros cardenales indecisos hacia el lado de Borgia. Además, Rodrigo pagó generosamente a muchos otros cardenales, proporcionándoles cargos lucrativos y prometiendo proteger sus intereses tras la elección. El Vaticano en aquellos días parecía un enorme mercado donde se libraba una feroz negociación por cargos y privilegios. Algunos cardenales literalmente regateaban por su voto, exigiendo cada vez más dinero y privilegios, y Rodrigo aceptaba prácticamente cualquier condición. Finalmente, el 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borgia fue elegido Papa de Roma, adoptando el nombre de Alejandro VI. El propio nombre elegido por el nuevo Papa era muy simbólico. Alejandro Magno se hizo famoso por sus conquistas y su aspiración al poder sobre todo el mundo conocido, y Rodrigo insinuaba claramente sus propias ambiciones, que no eran en absoluto inferiores a las del conquistador macedonio. Tan pronto como la noticia de su elección se extendió por Roma, comenzaron las disputas y la indignación entre la población y la nobleza. La gente estaba conmocionada por una venalidad tan abierta de la Iglesia, y los cardenales que no recibieron lo prometido expresaron abiertamente su decepción e ira. Se decía que en las calles de Roma se podía oír una broma mordaz. Rodrigo Borgia ha comprado el trono papal y ahora tiene que recuperar el dinero invertido. Estos rumores y comentarios sarcásticos socavaron aún más la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, Alejandro VI se mantuvo absolutamente imperturbable. Inmediatamente comenzó a repartir con extraordinaria determinación los cargos y posesiones de tierras prometidos a sus partidarios. Ascanio Sforza, como se le había prometido, recibió puestos y dominios lucrativos, y los otros cardenales que votaron por él fueron generosamente recompensados con oro y ricas tierras. Alejandro VI demostró a todos que cumplía cualquier promesa, incluso las más descaradas y egoístas, con absoluta precisión y sin la menor vergüenza. Al convertirse en papa a la edad de 61 años, Alejandro VI comenzó casi de inmediato, y sin dudarlo, a poner en práctica sus planes para enaltecer y enriquecer a su propia familia. Su primera decisión fue nombrar a su hijo mayor, Giovanni Borgia, de 18 años, duque de Gandía y comandante en jefe del ejército papal. Este cargo no solo era extremadamente prestigioso, sino también increíblemente lucrativo, ya que otorgaba el control sobre importantes flujos financieros de la Iglesia. A continuación, Alejandro nombró a su segundo hijo, César Borgia, que apenas tenía 17 años, arzobispo de Valencia y luego cardenal, violando nuevamente las reglas eclesiásticas y provocando la indignación del clero. Lucrecia Borgia, su hija predilecta, se convirtió en una figura clave en los planes dinásticos de la familia. Ya a los 13 años, su padre la casó con Giovanni Sforza, miembro de la poderosa familia milanesa,
con el fin de consolidar una alianza con esta influyente casa. El matrimonio de Lucrecia Borgia y Giovanni Sforza fue desde el principio un cálculo puramente político de Alejandro VI. Con esta unión, el Papa pretendía afianzar las relaciones con la poderosa familia milanesa, fortalecer la posición de los Borgia en el norte de Italia y ganar influencia en los procesos políticos clave de la región. Sin embargo, apenas unos años después, Alejandro VI cambió completamente sus planes y decidió que la alianza con los Sforza ya no era útil para sus futuras ambiciones. Para entonces, el equilibrio político en Italia había cambiado, y al Papa le convenía más casar a su hija con otro aliado más ventajoso. Alejandro, sin dudarlo, decidió anular el matrimonio. Como motivo oficial para el divorcio, el Papa eligió una razón absurda y humillante para Giovanni Sforza. Supuestamente, el marido de Lucrecia sufría de impotencia y el matrimonio no se había consumado. Giovanni Sforza protestó airadamente y afirmó que era una mentira y una calumnia. Acusó públicamente a Alejandro de querer simplemente usarlo y luego desecharlo. Sin embargo, el Papa se mantuvo inflexible. Obligaron a Giovanni a confirmar oficialmente su propia incapacidad para tener hijos, tras lo cual, humillado y despojado de su estatus, fue enviado de vuelta a su ciudad natal de Pésaro. Para cubrir sus enormes gastos, Alejandro VI comenzó sin demora a vender los cargos de cardenales, obispos y otros altos funcionarios eclesiásticos, sin ocultar esta práctica a los ojos de los demás. El precio de un capelo cardenalicio bajo Alejandro VI podía alcanzar los 30.000 ducados, una suma enorme para la época. También comerció activamente con la absolución de pecados y las indulgencias, socavando aún más la autoridad de la Iglesia. El cinismo particular radicaba en que Alejandro comenzó a vender no solo indulgencias ordinarias por pecados ya cometidos, sino también las llamadas indulgencias preliminares, que otorgaban el perdón por los pecados que una persona solo tenía la intención de cometer en el futuro. Tales indulgencias gozaban de gran popularidad entre los ricos, que planeaban de antemano diversas acciones dudosas, hasta asesinatos y robos. Esto provocó un desprecio y una indignación abiertos en la sociedad y entre muchos eclesiásticos, que veían en tal comportamiento una clara señal de la degradación de la institución papal. Los ingresos financieros de la Santa Sede se redistribuían en beneficio de los Borgia, y parte del dinero se gastaba en la adquisición de nuevas tierras y la construcción de lujosos palacios. Otro de sus rasgos distintivos fue el derroche desenfrenado. Los palacios y residencias papales, incluida la residencia oficial en el Vaticano, se convirtieron rápidamente en centros de un lujo del que antes no se podía ni hablar. Comenzó a remodelar sus aposentos personales, amueblándolos con los objetos de arte y muebles más caros y decorando los interiores con oro y piedras preciosas. Alejandro contrató a los mejores artistas, artesanos y arquitectos, esforzándose por superar en lujo y esplendor a todos sus predecesores. Junto con el lujo, llegó al Vaticano el libertinaje descarado. Alejandro VI organizaba fiestas grandiosas. Durante tales eventos, los salones y jardines del Vaticano se llenaban de cientos de invitados. Sobre las mesas había platos exóticos y vino. Fluían interminables torrentes de bebidas lujosas y se organizaban representaciones teatrales de carácter erótico. Según testimonios de testigos presenciales, en el apogeo de las festividades, en los salones cerrados del Vaticano, se desarrollaban auténticas orgías con la participación de cardenales, aristócratas y cortesanas, en las que el propio Alejandro VI participaba activamente, sin preocuparse en absoluto por su reputación. Tales fiestas se repetían regularmente, provocando un escándalo tras otro. Los embajadores y el clero europeos expresaban abiertamente su conmoción y desprecio, llamando a lo que sucedía en el Vaticano el nuevo Sodoma y Gomorra. Uno de los contemporáneos, el famoso cronista Johann Burchard,
describió detalladamente estos eventos, señalando que Roma no había conocido tal decadencia moral y depravación pública en toda su historia. El Vaticano bajo Alejandro VI perdió por completo cualquier brújula moral, convirtiéndose en un lugar de absoluta descomposición moral. La reputación de Alejandro VI adquirió rápidamente un carácter escandaloso, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de Italia. A pesar de la indignación y las protestas de muchas altas personalidades eclesiásticas y monarcas europeos, el Papa Borgia no tenía intención de cambiar y continuó viviendo a su antojo, rodeándose de lujo, placeres y poder, y demostrando abiertamente un desprecio total por cualquier principio moral. Entre los numerosos escándalos de la era de Alejandro VI, un lugar especial lo ocupa el famoso Banquete de las Castañas, un evento que se convirtió no solo en un símbolo de la disolución de la familia Borgia, sino también en la encarnación de la caída moral de todo el Vaticano. El 31 de octubre de 1501, en la víspera del Día de Todos los Santos, se celebró en los apartamentos papales una fiesta grandiosa que se convirtió en una de las orgías más comentadas del Renacimiento. La velada comenzó con un suntuoso banquete al que asistieron los cardenales más influyentes, representantes de familias nobles y allegados del Papa. Las mesas rebosaban de vinos caros, platos exóticos y dulces, traídos de diferentes rincones de Europa. Sin embargo, el festín pronto dio paso a un libertinaje descarado. Según los registros del maestro de ceremonias del Vaticano, Johann Burchard, testigo de estos acontecimientos, después del banquete se invitó a la sala a varias decenas de las cortesanas más bellas y caras de Roma. Aparecieron completamente desnudas y luego comenzaron a gatear a cuatro patas por el suelo, recogiendo castañas esparcidas. Además, según los registros de los testigos presenciales, las jóvenes recogían las castañas no con las manos, sino con sus partes íntimas, lo que daba al entretenimiento un carácter especialmente indecoroso. Todo esto ocurría entre las risas y los gritos de aprobación del Papa Alejandro VI y su hijo César, quienes esparcían las castañas por el suelo. Los cardenales y aristócratas observaban la escena y elegían a las jóvenes para continuar la velada. El entretenimiento se convirtió rápidamente en una orgía abierta y sin disimulo. Los invitados, incluidos cardenales de alto rango, competían entre sí, demostrando su fuerza y resistencia masculina directamente ante los ojos del Papa y sus hijos. Según los testimonios, por cada acto sexual, los hombres recibían una castaña, y el ganador de la orgía era aquel que al final de la noche tuviera más. Alejandro VI observaba personalmente lo que sucedía con abierto placer y aprobación manifiesta. Según algunos testimonios, en esta fiesta también participaron activamente los hijos del Papa, César y Lucrecia, lo que escandalizó aún más a sus contemporáneos. Fue este evento el que dio origen a los rumores más sonados sobre relaciones incestuosas dentro de la familia Borgia. Por toda Roma corrían rumores de que César y su hermana Lucrecia mantenían una relación prohibida, y algunos incluso acusaban de ello al propio Alejandro VI. Aunque no se han conservado pruebas directas de estas acusaciones, los propios rumores consolidaron para siempre la reputación de la familia como símbolo de la extrema descomposición moral. Los historiadores modernos todavía debaten sobre la veracidad de estas acusaciones de incesto. Algunos investigadores creen que estas historias no son más que exageraciones y calumnias, provocadas por la envidia y el odio hacia los todopoderosos Borgia. Otros, sin embargo, consideran que tales relaciones bien podrían haber tenido lugar, dada la atmósfera de total permisividad y la ausencia de guías morales en el palacio papal de Alejandro VI. Sea como fuere, el banquete de las castañas se convirtió en un símbolo de la más profunda caída moral no solo de la familia Borgia, sino de toda la Iglesia católica de la época. La información sobre esta fiesta
se extendió instantáneamente por toda Europa. Impresores, predicadores y embajadores de las cortes europeas expresaron abiertamente su indignación, llamando a Alejandro el Anticristo en la Santa Sede. Las consecuencias de este evento para su reputación fueron catastróficas. Si antes el comportamiento inmoral de Alejandro y sus hijos se percibía como vicios personales, después del banquete de las castañas, la autoridad moral de la Iglesia quedó definitivamente destruida. El trono papal, antes rodeado de un halo de santidad y pureza moral, ahora se asociaba exclusivamente con la depravación, la desvergüenza y la corrupción ilimitada. El primer asesinato de alto perfil en la familia Borgia ocurrió en la noche del 14 de junio de 1497 y se convirtió en uno de los episodios más misteriosos y sombríos de su historia. La víctima de este crimen fue el hijo mayor y predilecto del Papa Alejandro VI, Giovanni Borgia, duque de Gandía y comandante en jefe del ejército papal. La fatídica velada comenzó de manera bastante rutinaria. Giovanni cenaba con su hermano César y otros miembros de la familia en la casa de su madre Vanosa, ubicada cerca del Vaticano. Al terminar la cena, los hermanos se separaron para atender sus asuntos, y Giovanni se dirigió a casa de su amante. Cerca de la medianoche, abandonó la casa de ella, diciendo que regresaría al Vaticano, pero nunca llegó. Al día siguiente, los sirvientes encontraron el caballo de Giovanni vagando libremente por las calles de Roma, pero no pudieron encontrar al duque por ninguna parte. Alejandro VI, presa de la ansiedad, ordenó una búsqueda urgente. Durante varios días, la búsqueda no arrojó resultados, pero luego, del río Tíber, cerca del castillo de Sant'Angelo, se recuperó el cuerpo de Giovanni, cubierto de múltiples heridas de arma blanca. Según algunos informes, el cuerpo presentaba al menos 9 puñaladas y tenía la garganta cortada. Las manos de la víctima estaban atadas a la espalda y su bolsa de dinero estaba intacta, lo que descartaba la teoría de un simple robo. Alejandro VI estaba destrozado por el dolor y declaró luto oficial, cancelando todos los eventos festivos en el Vaticano y ordenando una suntuosa ceremonia fúnebre. El Papa incluso se dirigió a los cardenales, confesando que consideraba la muerte de Giovanni un castigo por sus pecados, pero al mismo tiempo juró vengar cruelmente a los asesinos. Sin embargo, la investigación pronto llegó a un punto muerto. A pesar de la gran cantidad de testigos, nadie vio ni oyó nada esa noche. Pronto, en Roma comenzaron a circular numerosos rumores y versiones del asesinato. Las sospechas recayeron principalmente en el hermano del difunto, César Borgia. La relación entre los hermanos era extremadamente tensa y había derivado en una abierta enemistad. Giovanni siempre había sido el favorito de Alejandro. Recibió un alto título, el mando del ejército, y era el principal heredero de las ambiciones políticas de su padre. César, por su parte, destinado inicialmente a una carrera eclesiástica, envidiaba secretamente a su hermano, soñando con ocupar su lugar. Muchos contemporáneos creían que fueron precisamente la envidia, la lucha por el poder y el miedo a un rival más afortunado los que motivaron el fratricidio. La situación se complicaba por el hecho de que César tenía el motivo y la capacidad de organizar el asesinato, ya que controlaba una red de mercenarios y espías en Roma, y era un experto en métodos para eliminar enemigos. Además, inmediatamente después de la muerte de Giovanni, fue César quien ocupó el lugar del principal heredero y se convirtió en la mano derecha de su padre. Los contemporáneos notaron que su comportamiento era sospechosamente tranquilo, y sus reacciones no se correspondían con el dolor de un hombre que había perdido a su hermano. Sin embargo, César no era el único sospechoso. Algunos contemporáneos creían que detrás del asesinato podría estar un marido celoso o un pariente de una de las numerosas amantes de Giovanni. Otros sugerían que el asesinato fue organizado por enemigos políticos de la familia, que deseaban debilitar a los Borgia y asestar un golpe personal al Papa.
Se rumoreaba que el duque de Gandía se había ganado muchos enemigos entre la nobleza romana y las familias influyentes, cuyos intereses había afectado con su comportamiento y decisiones. La investigación oficial fue pronto discretamente cerrada, y la muerte de Giovanni quedó sin resolver, convirtiéndose en fuente de numerosos rumores. Por las calles de Roma circulaban las más diversas versiones de lo sucedido, pero la abrumadora mayoría se inclinaba a pensar que el asesino había sido precisamente César. Los historiadores todavía debaten activamente este caso. Muchos de ellos consideran a César el principal sospechoso, citando como prueba su motivo obvio, su sed de poder y su conocida crueldad. Otros historiadores, sin embargo, argumentan que no hay pruebas directas y que el asesino podría haber sido cualquiera de los numerosos enemigos de los Borgia. Alrededor de la familia Borgia siempre circularon numerosas sospechas y rumores sobre múltiples asesinatos, y no todos ellos se basaban en la ficción o en la maledicencia de los envidiosos. En la época de Alejandro VI, Roma estaba literalmente impregnada del miedo a los atentados secretos, y el propio apellido Borgia se asoció firmemente con asesinatos despiadados, envenenamientos y la eliminación de personas no deseadas. El arte del envenenamiento alcanzó una fama particular, convirtiéndose prácticamente en la seña de identidad de la familia. Se creía que el Papa Alejandro VI y su hijo César utilizaban activamente los servicios de especialistas secretos que les preparaban los venenos más potentes y prácticamente indetectables. Entre ellos, la cantarella gozaba de especial notoriedad, un veneno sin sabor ni olor que causaba a la víctima una muerte lenta y agónica. Se rumoreaba que en el Palacio Papal incluso había un armario especial con un surtido de venenos que César Borgia utilizaba contra sus competidores políticos y los cardenales ricos. El esquema más cínico y lucrativo era la eliminación de jerarcas eclesiásticos ricos e influyentes, tras lo cual sus puestos vacantes se vendían a nuevos candidatos por enormes sumas de dinero. El ejemplo más claro fue el caso del cardenal Giovanni Battista Orsini. Orsini era un antiguo y poderoso rival de los Borgia, jefe de una importante familia romana que se oponía abiertamente a Alejandro y César. En enero de 1503, el cardenal Orsini fue invitado a unas negociaciones en el Vaticano, donde fue arrestado y encarcelado en el castillo de Sant'Angelo. Pocos días después, falleció repentinamente. Sus contemporáneos consideraron unánimemente que Orsini había sido envenenado por orden de los Borgia, y su puesto de cardenal fue vendido poco después por una suma enorme. Un destino similar corrieron otras influyentes figuras eclesiásticas y laicas. Así, en 1502, falleció repentinamente el rico e influyente cardenal Giovanni Battista Ferrari. Él también fue invitado a una cena en el Palacio Papal, tras lo cual se sintió bruscamente mal y murió a los pocos días entre tormentos. En Roma, nadie dudó de que se trataba de otro envenenamiento por orden de los Borgia, y el cargo de Ferrari fue vendido poco después. En la corte de los Borgia surgió una siniestra tendencia. Los cardenales ricos e influyentes morían repentinamente en circunstancias misteriosas, y sus cargos pasaban inmediatamente a manos de personas dispuestas a pagar generosamente por el puesto. Los historiadores señalan que durante los 11 años de pontificado de Alejandro VI, la composición del colegio cardenalicio cambió en más de la mitad, y una parte significativa de estos cambios estuvo relacionada con muertes súbitas y las consiguientes ventas de cargos vacantes. Prácticamente cada año morían 1 o 2 cardenales influyentes, y casi siempre sus puestos eran ocupados inmediatamente por personas que pagaban al Papa enormes sumas. Esta práctica se hizo tan evidente que entre los aristócratas romanos e incluso en el ámbito eclesiástico se extendió el miedo a ser invitado a comidas y cenas con el Papa o su hijo César.
muchos invitados de Alejandro VI llevaban en secreto antídotos y trataban de evitar la comida y las bebidas servidas directamente en el palacio papal. Otra leyenda siniestra está relacionada con la hija del Papa, Lucrecia Borgia. Los contemporáneos afirmaban que tenía un anillo especial con un compartimento hueco y un mecanismo secreto en el que siempre llevaba veneno, dispuesta a utilizarlo a la primera orden de su padre o hermano. Se rumoreaba que la propia Lucrecia podría haber sido un agente secreto de envenenamientos, eliminando a los indeseables con la ayuda de una joya elegante que despertaba admiración, pero que ocultaba una amenaza mortal. Los historiadores tratan este rumor con gran cautela, reconociendo que tales historias podrían ser exageraciones, producto del odio hacia la familia Borgia. Sin embargo, no descartan que Lucrecia, criada en una atmósfera de cálculo cínico y permisividad, bien podría haber estado al tanto de lo que ocurría, aunque no hay pruebas directas de su participación personal. Sus contemporáneos estaban convencidos de la existencia de un servicio especial, organizado por César, que rastreaba a las víctimas potenciales y planeaba su eliminación. Los historiadores vaticanos de la época describieron detalladamente la atmósfera de terror que reinaba en la corte, donde nadie se sentía seguro. Los historiadores de generaciones posteriores evalúan de manera diferente el grado de implicación de los Borgia en tales crímenes. Muchos confirman que las sospechas estaban justificadas, ya que demasiadas personas influyentes morían repentinamente, permitiendo que el Papa y su hijo obtuvieran considerables beneficios de ello. Otros creen que una parte significativa de estas acusaciones podría haber sido exagerada o utilizada por sus oponentes políticos. Sin embargo, todos coinciden en que, bajo el mandato de Alejandro VI, el Vaticano se convirtió realmente en un lugar donde la vida de una persona valía menos que la suma que se podía obtener por el cargo que dejaba vacante. Tras el asesinato de Giovanni Borgia, el camino hacia el poder y la fama para su hermano César quedó completamente despejado. César, que nunca había deseado realmente una carrera eclesiástica, aceptó con entusiasmo la decisión de abandonar la Iglesia en favor del poder militar y político. En agosto de 1498, renunció públicamente a su cargo de cardenal, una decisión que causó conmoción e indignación incluso entre los aristócratas y eclesiásticos romanos, acostumbrados a mucho. Alejandro VI apoyó fervientemente esta decisión de su hijo, viendo en ella una oportunidad para expandir y fortalecer significativamente la influencia de la familia Borgia en Italia. Sin embargo, César recibió el título de Duque de Valentinois no de su padre, sino del rey de Francia, Luis XII, aliado de la familia Borgia. A cambio del apoyo del Papa en sus pretensiones sobre el reino de Nápoles, el monarca francés concedió a César el título de Duque de Valentinois y le proporcionó ayuda militar para sus posteriores conquistas en el centro de Italia. Alejandro VI aprobó oficialmente este paso y nombró a César comandante en jefe del ejército papal. Habiendo obtenido el poder militar y polnomochia ilimitadas, se dispuso inmediatamente a realizar sus grandiosas ambiciones, conquistar y consolidar las numerosas y dispersas ciudades-estado del centro de Italia bajo el control exclusivo de la familia Borgia. Su crueldad, determinación y absoluto desprecio por la vida humana se hicieron evidentes rápidamente, incluso para los estándares de una época acostumbrada a la violencia. Una de las primeras ciudades en enfrentarse a la crueldad de César fue Imola. La ocupó en 1499 prácticamente sin resistencia, eliminando rápidamente a posibles oponentes y estableciendo un control absoluto. Sin embargo, el verdadero conflicto se desató en la ciudad vecina de Forlì, gobernada por Catalina Sforza, una condesa famosa y de gran temple. En diciembre de 1499, el ejército de César comenzó el asedio de Forlì.
que duró varias semanas. La ciudad se defendió ferozmente, pero finalmente fue tomada por asalto. Tras la caída de la ciudad, siguieron crueles ejecuciones de los partidarios de Catalina Sforza y de muchos de sus soldados que habían ofrecido resistencia. La propia condesa fue hecha prisionera y enviada a Roma, donde se convirtió en prisionera personal de César. Aún más dramático fue el asedio de Faenza en 1501. Esta ciudad, bajo el mando del joven pero valiente gobernante Astorre Manfredi, resistió durante mucho tiempo y ofreció una tenaz oposición al duque de Valentinois. Tras un largo asedio, Faenza se vio obligada a capitular y el joven Astorre fue capturado y enviado a Roma, donde poco después fue asesinado en secreto por orden de César. A continuación, en la ciudad también fueron ejecutados muchos oficiales y allegados de Astorre que habían participado en la defensa y se habían opuesto a las tropas de los Borgia. Estas ejecuciones de oponentes y la eliminación ostentosa de los líderes de la resistencia se repitieron en prácticamente todas las ciudades conquistadas. La reputación de César Borgia se volvía cada vez más sombría. No perdonaba a nadie que se atreviera a oponerse a su poder. Las ciudades y fortalezas, aterrorizadas por su crueldad, comenzaron a rendirse voluntariamente una tras otra, temiendo repetir el destino de Faenza y Forlì. Pronto, el duque de Valentinois controlaba prácticamente toda la Romaña, convirtiéndose en un gobernante indiscutible que inspiraba terror y respeto. Estas acciones decididas y crueles lo convirtieron en una de las figuras más poderosas y, al mismo tiempo, controvertidas de Italia. Fue su intransigencia, dureza y perspicacia política lo que causó una enorme impresión en el pensador florentino Nicolás Maquiavelo, quien observó personalmente sus acciones como embajador de Florencia en la corte de los Borgia. Maquiavelo vio en César la encarnación perfecta del gobernante de nuevo cuño, capaz de utilizar cualquier medio para lograr la estabilidad política y el poder. Más tarde, en su famoso tratado El Príncipe, Maquiavelo describió precisamente a César Borgia como el modelo de gobernante, despiadado, cínico, pero eficaz, que no temía derramar sangre si era necesario para alcanzar sus objetivos políticos. César se convirtió en el hombre cuyo nombre no solo se asociaba con la crueldad y la violencia, sino que se convirtió en la encarnación de un nuevo tipo de gobernante del Renacimiento, implacable y decidido. Sus métodos escandalizaron a sus contemporáneos, pero al mismo tiempo dieron resultados, convirtiéndolo en un líder indiscutible. Sin embargo, los historiadores evalúan su papel y personalidad de diferentes maneras. Algunos consideran a César un genio de la política y la guerra. Otros, en cambio, ven en él a un aventurero cruel e inhumano que no conocía límites en su sed de poder. De cualquier manera, su sangrienta campaña ha quedado para siempre en la historia como un ejemplo de hasta dónde puede llegar un hombre obsesionado con la idea del poder absoluto y dispuesto a sacrificar miles de vidas humanas por ella. Mientras el Papa Alejandro VI se dedicaba a fortalecer el poder de la familia y a su enriquecimiento personal, y César expandía el territorio de los Borgia mediante la crueldad y la fuerza, Lucrecia tenía su propia misión, no menos importante, en las ambiciones políticas y dinásticas de la familia. Su vida y sus matrimonios se convirtieron en un instrumento para fortalecer alianzas, obtener ventajas políticas y eliminar competidores. Todo ello acompañado de escándalos, rumores y oscuros secretos. Como ya se mencionó, el primer matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza fue una unión puramente política. Rápidamente perdió su relevancia política y fue anulado bajo un pretexto extremadamente humillante. La propia Lucrecia, aunque se sometió a la voluntad de su padre y su hermano, sintió una profunda vergüenza y bochorno por este escándalo público, sintiéndose como una pieza en el juego político de su familia. El segundo matrimonio de Lucrecia se celebró en julio de 1498, con Alfonso de Aragón
duque de Bisceglie e hijo del rey de Nápoles, Alfonso II. Esta unión fue un importante paso diplomático que debía fortalecer las relaciones de los Borgia con el poderoso reino de Nápoles. A diferencia del primer matrimonio, esta vez Lucrecia desarrolló un afecto sincero por su joven esposo. Su unión estuvo llena de sentimientos genuinos y calidez. En 1499, la pareja tuvo un hijo, al que llamaron Rodrigo, en honor al padre de Lucrecia. Sin embargo, la felicidad de la joven familia fue efímera. Las ambiciones políticas de César pronto convirtieron a Alfonso en un aliado incómodo. El 15 de julio de 1500, Alfonso sufrió un audaz atentado en las escalinatas de la Basílica de San Pedro. Resultó gravemente herido, pero sobrevivió gracias a los cuidados de Lucrecia. Ella permaneció a su lado en todo momento, temiendo por su vida e intentando desesperadamente salvarlo de nuevos ataques. Sin embargo, un mes después del primer atentado, en la noche del 18 de agosto, unos sicarios irrumpieron en sus aposentos y estrangularon a Alfonso. Lucrecia quedó desolada y profundamente conmocionada. A pesar de las declaraciones oficiales de que no se encontraron a los asesinos, en Roma todos estaban convencidos de que el instigador del asesinato había sido César Borgia, actuando con el consentimiento de su padre. Tras la muerte de su amado esposo, Lucrecia permaneció durante mucho tiempo en un estado de depresión y grave angustia emocional. Se dio cuenta de que era solo una figura en manos de su familia y que sus sentimientos y deseos personales no tenían ninguna importancia frente a los cálculos políticos. Sin embargo, 2 años después, la casaron de nuevo, esta vez con Alfonso d'Este, heredero del Ducado de Ferrara, uno de los estados más poderosos y ricos del norte de Italia. El tercer matrimonio de Lucrecia fue cuidadosamente planeado por el Papa Alejandro y César, quienes veían en la unión con la dinastía d'Este una oportunidad para consolidar su influencia política. El duque d'Este, padre del novio, se negó categóricamente al principio a la propuesta de los Borgia, temiendo manchar la reputación de su familia con una alianza con una mujer rodeada de rumores y escándalos. Sin embargo, los generosos regalos, la presión y una rica dote surtieron efecto, y finalmente accedió. Lucrecia se trasladó a Ferrara, donde, a pesar de los prejuicios iniciales de la corte, logró labrarse una reputación como una gobernante refinada y juiciosa, una talentosa mecenas y protectora de las artes. Su matrimonio, aunque no se caracterizó por una gran pasión, fue respetuoso y estable. En Ferrara, Lucrecia tuvo varios hijos y finalmente pudo encontrar una cierta libertad personal y tranquilidad, aunque los constantes rumores sobre su vida pasada continuaron persiguiéndola durante todo su matrimonio. Fue en este período cuando circularon con especial intensidad los rumores sobre su comportamiento inmoral, sus amantes secretos e incluso sus relaciones incestuosas con su hermano y su padre. Uno de los rumores más escandalosos y misteriosos fue la historia de la aparición del llamado infante romano, el pequeño Giovanni Borgia. Esta extraña y confusa historia ocurrió poco después de la anulación del primer matrimonio de Lucrecia y causó de inmediato una enorme resonancia en la sociedad romana. Inicialmente, el niño fue declarado hijo ilegítimo de César con una mujer desconocida. Lucrecia fue nombrada oficialmente su tutora. Sin embargo, pronto comenzaron a circular versiones mucho más impactantes sobre el origen del niño. Unos afirmaban que su verdadero padre era el propio Papa Alejandro VI y la madre, Lucrecia. Otros creían que el niño era fruto de una relación incestuosa entre Lucrecia y su hermano. Estos rumores alcanzaron tal difusión que Alejandro VI se vio obligado a emitir una declaración oficial, confirmando la versión de la paternidad de César y nombrando a Lucrecia tutora y educadora del infante. Sin embargo, muchos contemporáneos y algunos historiadores continuaron dudando de la veracidad de la versión oficial, creyendo que la verdad se ocultó
para preservar lo que quedaba de la reputación de la familia Borgia. A pesar de estos sombríos rumores y acusaciones, la mayoría de los investigadores modernos tienden a considerar a Lucrecia más como una víctima de las intrigas políticas de su familia que como una participante activa en crímenes y actos inmorales. Su reputación se vio en gran medida empañada por la propaganda política y el odio hacia la familia Borgia. En realidad, era una mujer culta e inteligente, de carácter apacible, que anhelaba la estabilidad y la felicidad familiar. Sin embargo, independientemente de las cualidades personales de Lucrecia, sus matrimonios tuvieron una enorme importancia política y permitieron a la familia Borgia expandir significativamente su influencia y fortalecer sus alianzas con las principales familias de Italia. Pero el precio personal que tuvo que pagar por las ambiciones políticas de su familia fue extremadamente alto. La pérdida de seres queridos, los asesinatos de sus amados y el constante acoso moral dejaron una profunda huella en su vida y la convirtieron para siempre en una de las figuras más controvertidas y trágicas del Renacimiento. El principio del fin del reinado y los desmanes de la familia Borgia fue la repentina muerte del Papa Alejandro VI, que hasta el día de hoy está envuelta en numerosos secretos, misterios y rumores contradictorios. Los acontecimientos que condujeron a su muerte dieron lugar a una de las leyendas más famosas y escandalosas del Renacimiento, relacionada con una trágica ironía del destino: el supuesto envenenamiento del Papa con su propio veneno, destinado a sus enemigos. En la tarde del 6 de agosto de 1503, el Papa Alejandro VI, junto con su hijo César, asistió a una cena en la villa suburbana del cardenal Adriano Castellesi. A la mañana siguiente, Alejandro se sintió mal, y el estado de César también empeoró drásticamente. Pronto, el Papa se vio obligado a guardar cama, tenía fiebre, y los médicos no podían controlar la enfermedad progresiva. Después de varios días de sufrimiento, el 18 de agosto de 1503, Alejandro VI falleció a la edad de 72 años. César logró sobrevivir, pero estuvo enfermo durante mucho tiempo y nunca se recuperó por completo de este misterioso incidente. Casi inmediatamente después de la muerte del Papa, comenzaron a extenderse rápidamente por Roma rumores de que Alejandro y su hijo habían sido víctimas de su propio plan artero. Según esta famosa leyenda, el Papa Borgia y César tenían la intención de deshacerse de varios cardenales influyentes, organizando para ellos una cena envenenada. Por una fatal coincidencia o por un error de un sirviente, supuestamente bebieron ellos mismos el vino envenenado destinado a sus invitados. Esta trama encajaba perfectamente con la reputación de la familia Borgia, conocida por el uso de venenos para eliminar a sus enemigos. Sin embargo, los historiadores se muestran escépticos ante esta versión, considerándola más una hermosa leyenda que una historia real. Los investigadores modernos tienden a ver otras causas en la muerte de Alejandro VI, no relacionadas con el envenenamiento. La versión más plausible es la de una infección por malaria o una fuerte infección intestinal, que era muy común durante el verano en Roma, especialmente en los alrededores pantanosos de las villas suburbanas. Esta versión está respaldada por las descripciones médicas de los síntomas dejadas por los contemporáneos: fiebre alta, vómitos, debilidad extrema y dolor abdominal. Todo esto se corresponde perfectamente con el curso típico de tales enfermedades. Otra versión sugiere que la muerte de Alejandro podría haber sido causada por los efectos a largo plazo del consumo de diversos medicamentos y elixires que el Papa utilizaba para mantener su energía vital y su salud, pero que podrían haber envenenado gradualmente su organismo. Finalmente, existe la versión de que Alejandro VI fue realmente envenenado, pero no con su propio veneno, sino por orden de sus enemigos políticos, que deseaban deshacerse de un pontífice excesivamente poderoso y peligroso. Entre los posibles instigadores del asesinato se mencionan a cardenales y a influyentes familias aristocráticas
descontentas con la política de los Borgia. Sin embargo, esta versión tampoco encuentra confirmaciones convincentes y permanece en el nivel de las suposiciones. Sea como fuere, la repentina muerte de Alejandro VI causó una enorme conmoción en Roma y más allá. Tras su fallecimiento, comenzó una feroz lucha por el trono papal. La frágil estructura política creada por la familia Borgia se derrumbó de inmediato. El fallecimiento del Papa Alejandro VI marcó el inicio de la caída del otrora todopoderoso y potente linaje de los Borgia. Tras la muerte de su padre, César Borgia se encontró en una situación extremadamente difícil. Inmediatamente después del deceso de Alejandro VI, hizo intentos desesperados por conservar el poder y la influencia que se habían construido exclusivamente sobre el apoyo del Papa. Lo primero que hizo César fue ordenar a sus tropas que tomaran el control del palacio papal y del colegio cardenalicio, con la esperanza de influir en la elección del nuevo pontífice y así asegurar la continuación de su propio poder. Sin embargo, el estado de salud de César, tras su misteriosa enfermedad, empeoró drásticamente, privándolo de su antigua energía y determinación. Como resultado, a pesar de todos sus intentos, el nuevo pontífice elegido fue el enemigo irreconciliable de los Borgia, Giuliano della Rovere, quien se convirtió en el Papa Julio II. Este evento asestó un golpe mortal a los planes de César. El nuevo pontífice le exigió de inmediato que renunciara al control de las posesiones papales y entregara el mando del ejército. Al perder el apoyo del Vaticano, rápidamente perdió el control de las tierras que había conquistado. Pronto, muchas ciudades de la Romaña, anteriormente sometidas por el miedo y la fuerza, se rebelaron contra él y restauraron su antigua independencia. Sus antiguos aliados se apartaron apresuradamente del duque debilitado, no queriendo asociarse con un hombre cuyo poder se sostenía únicamente en la reputación de su padre. César, consciente de su precaria situación, se dirigió a Nápoles, intentando encontrar aliados y apoyo entre sus antiguos contactos. Sin embargo, pronto fue arrestado por orden de Julio II y enviado a prisión. Fue encarcelado primero en Roma y luego trasladado a un castillo en España, donde fue mantenido bajo estricta vigilancia. A pesar de esto, en 1506, César logró escapar de su encierro. Durante un tiempo se ocultó, intentando reunir un nuevo ejército y recuperar el poder y la gloria perdidos. En sus intentos por restaurar su influencia, se alió con el rey de Navarra, quien necesitaba un comandante experimentado y estaba dispuesto a apoyar a Borgia. César comenzó a participar activamente en campañas militares en el territorio de Navarra. Sin embargo, en marzo de 1507 se vio envuelto en una batalla desesperada y extremadamente arriesgada cerca de la ciudad de Viana. Durante este enfrentamiento, luchando al frente de un destacamento, fue rodeado por enemigos y cayó en combate a la edad de 31 años. Su cuerpo, abandonado en el campo de batalla, permaneció sin identificar durante mucho tiempo. Solo más tarde, sus sirvientes pudieron identificar los restos del otrora todopoderoso duque de Valentinois por su rica vestimenta y su armadura de combate. La muerte de César Borgia puso el punto final a la historia de la grande y temible familia. Con la muerte del último representante poderoso de la dinastía, la era de los Borgia llegó a su fin. Nunca más los miembros de este linaje alcanzaron las alturas de influencia y poder de antaño, y el nombre Borgia quedó para siempre en la historia como sinónimo de depravación, crueldad, perfidia y una sed ilimitada de poder. En cuanto a Lucrecia, tras la muerte de su padre y su hermano, pasó el resto de sus días en una relativa tranquilidad y sosiego. Como duquesa de Ferrara, se hizo conocida como una generosa mecenas de las artes y una aristócrata culta que apoyaba a talentosos artistas y poetas. Lucrecia murió en 1519, a la edad de 39 años tras una grave enfermedad.
Sus últimos años transcurrieron en paz, respeto y honor, y fue sinceramente llorada por los habitantes de Ferrara. La historia de esta familia sigue siendo, hasta el día de hoy, un vívido testimonio de hasta dónde puede llegar una persona en su obsesión por el poder, y cuán rápida puede ser la caída incluso de la dinastía más poderosa e influyente.